Y bueno, pues por supuesto nos da muchísimo gusto recibir a través de este su espacio de noticias, en este su espacio, bueno, por supuesto también hablando de información que no deja de ser importante, y de ello quiero hacer mención en lo que refiere a los derechos humanos y a la equidad de género. Nos acompaña, y le agradezco mucho, a Celia García Valdivieso, que nos está acompañando esta mañana, directora de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a quien saludo con muchísimo gusto. Celia, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, pues contenta de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Nosotros le agradecemos verdaderamente el que esté con nosotros, porque no deja de ser el tema de la equidad de género, no deja de ser el tema de los derechos humanos, la circunstancia que aún se presenta como una característica social negativa, la discriminación en muchos sentidos, en muchos aspectos. No hablamos necesariamente de otros ejemplos como se han dado a nivel universal, propiamente con la discriminación racial, por ejemplo, que se han vivido en otras latitudes, sino la discriminación que se puede presentar a lo mejor en muchísimos otros aspectos de nuestra vida cotidiana, dentro del plano educativo, dentro del plano laboral, en nuestra sociedad en general, y que son cosas que, bueno, pues de las cuales vale la pena reflexionar y ver de qué manera como sociedad estamos creciendo ante este tipo de situaciones o ante este tipo de circunstancias. ¿Cuál es el escenario en San Luis Potosí? Cuando hablamos de equidad de género, cuando hablamos precisamente de la no discriminación, y precisamente también que nos viene a invitar sin duda alguna a un seminario para reflexionar sobre estos temas y la reflexión y socialización sobre investigaciones en temas de lo que es la inclusión social y derechos humanos. Platíquenos, Eli. Así es, Fernando Polo, pues en San Luis Potosí, en México, en el mundo, el tema de la discriminación sigue siendo un tema prioritario, ya que hemos sido educados, nuestra cultura tiene raíces discriminatorias, es decir, estamos acostumbrados a ver a las personas no como personas, sino por sus características, y esto nos hace dividir, y en el peor de los casos hace que algunas personas por sus características pierdan oportunidades. Esto es la discriminación, el hecho de que una persona por su estado civil, por su edad, por su aspecto físico, pueda no tener las mismas oportunidades que otras. En ese sentido, hay una parte muy importante de la discriminación, que es la ignorancia. Mucho de lo que hacemos por discriminación tiene que ver con que ignoramos cosas, ¿verdad? Ignoramos pues cómo debe ser tratada la persona con dignidad. Y en este caso, la invitación al seminario de reflexión y socialización sobre investigaciones en temas de inclusión social y derechos humanos tiene que ver con eso. Necesitamos combatir los mitos, combatir la ignorancia, y en los centros educativos de alto nivel se hace investigación muy interesante, pero esa investigación muchas veces se queda guardada en las bibliotecas, en los libreros, y nunca se no sale a la luz. Así es. Entonces, el sentido de este seminario de investigación es sacar la investigación de los centros educativos y que se comparta tanto a los funcionarios públicos, que son tomadores de decisiones, como a la sociedad civil, que necesita conocer más sobre el tema de la inclusión social. Me parece fundamental que ya este tipo de acciones ya estén muy focalizadas también, que ya estén muy bien identificadas al tiempo también, de que va a permitirnos como sociedad identificar cuáles son los puntos de vulnerables que tenemos en esta materia. Polo, creo yo que esa es parte esencial de lo que de la esencia misma de todo este tipo de dinámicas. Y bueno, preguntarle cuándo va a ser, qué ponentes van a estar aquí presentes, en dónde será este seminario. Bueno, el seminario se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es Mariano Otero 685, en el barrio de Tequisquiapan. Inicia el próximo miércoles 21 de octubre a las 5 de la tarde. En este seminario lo convoca la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de San Luis y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este seminario de investigación, algunos de los temas que se van a tratar son pues los conceptos generales sobre la inclusión y los derechos humanos, la exclusión laboral y social, el tema sexo-género que bien comentaban, migrantes, discapacidad,
pobreza, personas en situación en reclusión, cuando se da la discriminación por edad, es decir, la discriminación por niños, por jóvenes, por adultos. Por personas adultas mayores. Adultos incluso. mayores, así es. El caso también de la discriminación de los espacios, que es el tema del medio ambiente, la discriminación en cuanto a la cultura, los usos, las costumbres, los usos y costumbres indígenas. Y bueno, también queremos abarcar una parte que sean las acciones institucionales que se han realizado para favorecer la inclusión social. En ese sentido, pues creemos que es algo muy holístico, que tiene muchas percepciones. ¿Quiénes son los que van a presentar? Son estudiantes o profesionistas, maestros o doctores de los 5 centros educativos que ahorita mencioné, 4 centros y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y van a estar presentando los resultados de tesis doctorales o de maestría respecto a investigaciones de exclusión social o de inclusión social en San Luis Potosí, que es lo interesante. ¿Repite el día? ¿Qué día comienza? Sí, es el próximo miércoles 21 de octubre a las 5 de la tarde. Interesante, Polo, creo yo que es fundamental este tipo de dinámicas, insisto mucho, para generar conciencia. Sin duda alguna, y bueno, la pregunta también obligada que le queremos hacer precisamente a Celia García Valdivieso, directora de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es precisamente sobre qué terreno estamos pisando hoy en día en San Luis Potosí. Sin duda alguna, dentro del análisis que ustedes tienen, bueno, pues finalmente, ¿dónde es donde más se presentan las faltas o los hechos discriminatorios o los hechos que tienen que ver, bueno, pues precisamente con la falta de reconocimiento a la capacidad cuando hablamos de temas de equidad? ¿Dónde es donde tenemos más problemas nosotros los potosinos? La realidad es que la discriminación es una cuestión que nos atraviesa a todos, es decir, todos en algún momento hemos percibido los efectos de la discriminación, pero también todos discriminamos en el lenguaje, en nuestras actitudes, en las oportunidades. Hasta haciendo mofa, ¿no? Yo creo de muchas cosas como somos, así es. Sí, claro, desde el lenguaje lo tenemos muy en nosotros. Arraigado. Esta forma de burlarnos, de ser sarcásticos, de calificar a las personas por su vestimenta, por su condición física y mucho más, bueno, por su condición social, a las mujeres, a las niñas. Esa costumbre que tenemos de ver a alguien que tiene características autóctonas y burlarse precisamente de esa situación, que yo creo que es una de las más negativas, ¿no? Exacto, ¿no? Y pensar que el hecho de que una persona sea distinta a nosotros nos haga mejores o en algunos casos peores, pues es una equivocación, ¿no? Claro. Si nosotros nos acostumbramos a ver a las personas como personas sin ver primero la característica, entonces cuando tú ves a una persona indígena, no ves al indígena, sino ves a la persona y después toda su cultura, ¿no? Que aparte es muy valiosa. Claro. Igual a la persona con discapacidad, no ves la discapacidad de la persona, que en realidad decimos ahora que ya las personas no tienen discapacidad, la sociedad es la que tiene una discapacidad para atender a las personas, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema, pero tú me preguntabas qué sector es el más vulnerado. Pues mira, yo creo que en el tema de la discapacidad, las personas sufren mucho, ¿no? Hay un sufrimiento muy grande porque no se entiende su situación y entonces hay esta condición de vida distinta no les permite acceder a todas las oportunidades, pero también lo podríamos decir de las personas en reclusión, claro, de los niños que no tienen forma de defenderse, de las mujeres. Entonces la verdad es que en el tema de la discriminación estamos iniciando el trabajo. ¿Y cómo afecta, ¿no?, en la sociedad, Fernando, Celia, por ejemplo, una persona que después de pasar un tiempo en prisión y que se supone se puede reintegrar o se puede reinsertar nuevamente al plano de lo laboral, a lo mejor ya con otra actitud, que se pueda
quedar limitado completamente por su antecedente precisamente de haber cumplido un tiempo tras las rejas, pues que ya no pueda trabajar, o que ya nadie lo quiera, ¿no? O que nadie lo acepte, pues también hay que reconocer que eso lo está orillando a que vuelva otra vez a buscar pues el sustento, el modo de vida a través de actividades que no son legales o actividades ilícitas. Yo creo que tenemos mucho que aprender con esto. En espacios, por ejemplo, donde la edad ha sido siempre un limitante, como es el campo laboral, es que estás demasiado joven o estás demasiado viejo, que eso ya también se ha convertido en un verdadero problema realmente, porque eso limita el que puedas tener prestaciones, el que esto pueda limitar que te puedas tener muchas ventajas. Bueno, es una situación que sin duda alguna lo tenemos en la cara, se nos presenta en la nariz. Yo quiero preguntarte por último, porque hay un tema sin duda alguna muy importante que trascendió inclusive a nivel nacional, el tema de esta mujer que fue pues dura, tremenda, infame, puedo llamarlo de esa manera, golpeada por su pareja, y que bueno, pues nos comentó que esto iba a poner una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos, porque bueno, pues tanto la Procuraduría de Justicia del Estado, tanto también como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no tuvieron la mejor de las actitudes. Una parte de la Procuraduría, porque bueno, fijaron una fianza y la pusieron de acuerdo también a su punto de vista, pues a merced de algún tipo de represalia por parte del agresor, que era su pareja, no era su marido, pero era su pareja. Y por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que la da de alta exactamente en el día que entró, con todas estas lesiones graves, incluso tenía una inflamación en la cabeza pues también muy prominente, y no le dijeron que tenía que irse a su casa por no ser derechohabiente, cuando esta es una situación que está establecido, ¿no? en la ley, que sí le tiene que dar una atención, aunque no sea derechohabiente. Bueno, pues este tipo de circunstancias que se dan de esta manera, o esto que pasa, ¿cuál es la opinión de ustedes, sobre todo en términos de que veamos esto todavía en nuestros días? Bueno, es lamentable que se sigan sucediendo estos hechos. Ya ha habido recomendaciones que tienen que ver con mujeres que acuden a las autoridades a solicitar justicia en temas de violencia y que no son atendidas, y la verdad es que ha sido trágico el desenlace, en virtud de que pues al no atendérseles se les revictimiza, pero también se les pone al amparo de sus agresores, ¿no? En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado para que las autoridades sean diligentes en estos casos, y es lamentable que se sigan repitiendo, si fuera el caso, estas conductas. Seguramente habrá una nueva recomendación y las sanciones que la ley prevea, pero también me parece muy importante decir que se debe tener mucho cuidado al momento de expresar cualquier opinión respecto de las víctimas, porque hay que conocer los procesos jurídicos, es decir, las estrategias de medios o el decir públicamente cosas debe de estar acompañado de un proceso jurídico que apoye a esta persona, y que efectivamente se revise que la averiguación estuvo como se está dando a conocer, que el Ministerio Público no cumplió y que se le sancione, y que también se hagan cursos para los ministerios públicos y para quienes son autoridades. Sensibilizarlos ante muchas circunstancias, ¿no?, en las que llega una víctima, ¿no? Exacto, para que se sensibilicen y para que conozcan la ley, porque bueno, la ley de acceso de la mujer a una vida libre de violencia es muy clara. Hay medidas cautelares en favor de las mujeres que sufren violencia. En ese sentido, no hay para dónde hacerse. Si llega una víctima de violencia con las características que tú estás ahorita señalando, hay acciones que tiene que hacer la autoridad de previsión y acciones precautorias para proteger su vida. Entonces, pues eso sería qué importante esta reflexión. Nos falta tiempo realmente para poder abarcar todo lo que deberíamos en un momento dado tocar respecto al tema de derechos humanos. Derechos humanos y equidad de género, y queremos agradecerle verdaderamente a Celia García Valdivieso, directora de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el que haya estado con nosotros para invitarnos a este seminario muy importante también, yo creo que dirigido a muchos de los espacios y personas que están involucradas, pero en general a toda la población, para conocer más sobre estos temas que tienen que ver con la socialización
y sobre todo también la inclusión social y derechos humanos. Muchísimas gracias, Eli. Gracias a ustedes, y quisiera por último dar un número telefónico, claro, por si alguien necesita información, es 198-5013, es la Dirección de Equidad y No Discriminación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para inscribirse o para cualquier información que necesiten respecto al seminario, ahí los estaremos atendiendo. 198-5013, ahí lo tiene usted. Muchísimas gracias.